Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de contar con Julio, Mateo y Cris. ¿Qué tal estáis los tres? Muy bien. Muy buenas, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Con calor, con tormenta, aquí no sabemos qué sucede, pero bien, aquí estamos. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Vamos a hablar de la actualidad del Atlético de Madrid. Voy a empezar por orden de conexión. Julio, empiezo por ti. Primero vamos a hablar un poquito del Mundial de Clubes. ¿Qué te ha parecido el papel del Atlético de Madrid? Pues mira, te diría que lamentable porque la verdad es que no pasar de grupos pues ya es algo que no le puedes decir, no lo puedes aceptar siendo el Atlético de Madrid y por mucho que te haya tocado el Botafogo y demás, que para mí es uno de los grupos más complicados, eso sí es verdad, pero oye, para mí pasar era obligatorio. Sí que es verdad que está el factor que al final ha sido ese toque de mala suerte, que al final has hecho 6 puntos y no has pasado igualmente, pero que yo creo que se le tiene que exigir aún así algo más en un grupo que al final está el PSG, que vale, te acepto perder contra el PSG y demás, pero dar una imagen mejor. Y luego están dos equipos que sí, que luego han demostrado y se está demostrando que los equipos de otras ligas son fuertes, pero igualmente me parece que el igualmente tiene mayor categoría y que debería haberlo cerrado bastante mejor. Mira el Botafogo, casi se le escapa, fue un 1-0 pues en los últimos minutos, no, no se sintieron cómodos ni siquiera el juego, los jugadores parecían que iban muy cansados también, entonces me parece que la situación se podría haber invertido algo más también. Yo creo que no es como para estar feliz y por mucho que sea la excusa de la mala suerte y demás, vale, pero igualmente me parece que se tendría que haber pensado. Mateo. Yo lo que dice Julio, o sea, lo resume perfectamente. Es todo sinónimo de desastroso es lo que se hizo en el Mundial de Clubes. Sí que es verdad que, bueno, puedes tener ahí la incertidumbre de decir qué pasaría si hubiésemos fichado un Baena antes de entrar al Mundial de Clubes o a Ruggeri, pero lo que se vio en el campo es lo que dice Julio, me repito, contra el PSG no se da la cara, ganas contra el Seattle, pero luego contra el Botafogo ganas, pero te quedas ahí, quedas fuera, estando el Botafogo y el Seattle en tu mismo grupo. Entonces, es difícil, pero se veía que los jugadores en el campo tampoco tenían el ritmo que llevan durante la temporada. O sea, yo vi un salto en torno a lo físico muy grande. Entonces, yo ya te dije antes, Alberto, fuera de grabación, que para mí el Mundial de Clubes no me parece una buena idea. Para los equipos sí, porque se gana dinero, entonces es lo que hay que respetar, pero no estoy de acuerdo con el Mundial de Clubes. Cris. Bueno, pues yo estoy un poco también en la línea de mis compañeros. Creo que el Atleti para mí ha sido una decepción porque creo que es una competición que yo estoy con Mateo, tampoco me entusiasma y me parece un poco pues un experimento que tampoco parece que esté saliendo bien, pero que económicamente es muy jugoso y al Atleti más que a nadie le puede interesar el dinero que se gana con esa competición. Y me ha decepcionado porque creía que el equipo iba a dar de más, es verdad que nos hemos quedado fuera con 6 puntos, que es un poco surrealista, pero en la realidad creo que el partido que haces contra el PSG es un accidente que no debes cometer nunca en la vida, porque bueno, puedes perder, era lógico que perdieras contra el PSG, pero no que te metiera 4 y cómo te los mete. Sí, es verdad que ha habido muchos errores arbitrales, pero es que aún sin esos errores el Atleti no hubiese pasado porque yo no le veía como capacitado, ¿no? Contra el Seattle sí se hace un partido, pues correcto, porque es un equipo muy inferior a ti. Y el Botafogo, pues al final creo que tienes la obligación de meter 3 goles y era prácticamente imposible ante un equipo que sabía que defendiendo bien, que es lo que hizo, tenía el pase certificado. ¿Qué me hubiese gustado? Pues a lo mejor un Atleti con más ambición, que por mucho que no se haya fichado, creo que la fase de grupos tenías que pasarla. Luego ya, pues viendo lo que te hubiese tocado, tenías que haber llegado muy lejos, esa es la realidad, porque lo más difícil hubiese sido el Chelsea. Y bueno, pues sí, evidentemente sí se hubiese fichado, pero es que, ¿qué queréis que os diga? Yo, aunque se hubiese fichado Baena o Ruggeri, que son las dos últimas incorporaciones, tampoco creo que hubiésemos mejorado, al menos en defensa, que es donde creo que se nos ha ido este Mundial de Clubs, porque
Si no mejoras la línea defensiva, por mucho que tengas a un Baena, que es un tío que sí que te crea, que a lo mejor contra el Botafogo hubiésemos podido crear alguna ocasión más o haber tenido algún gol, pero en defensa creo que hemos estado muy mal y certifica que el Atleti necesita fichajes en la zona. Y en el medio, porque De Paul vaya mundialito. Yo creo que ya Uf, es hora de uf, que. Yo creo que le uf. van a ofrecer una salida. Si no es que no se sostiene. Si Sí, además si viene Cardoso, que es joven y tiene no, otro sí, empaque. total. Total, no. De Paul, el Mundial de Clubs que ha hecho, ha sido un poco a la línea de los últimos. Mira que para mí había hecho una temporada bastante buena porque De Paul cuando quiere es de lo mejor del Atleti, pero cuando no quiere es lo que hemos visto en el Mundial de Clubs. Un jugador que tenía más ganas de irse de vacaciones, de irse a Ibiza, de irse a Argentina, donde quisiera, que competir por una competición que para el Atlético de Madrid, por mucho que nos guste más o menos, era importante porque era una inyección de dinero que al Atleti le viene prácticamente a anillo al dedo. Entonces, en fin. ¿Vosotros queréis decir algo de Paul? Bueno, es que después siempre ha destacado por un poco la falta de disciplina. Ya lo vimos cuando se acercaba el Mundial de Qatar, como bajó su nivel, parecía que porque se estaba reservando para el Mundial o no sabemos. Y bueno, recordamos que este año, la temporada que va a empezar, es temporada de Mundial, es previa al Mundial. O sea que espera que no haga lo mismo. Entonces yo creo que se le debería buscar una salida. Ahora que tiene mercado, que yo creo que sigue teniendo mercado por mucho que esté jugando mal, si los equipos ven que es un campeón del mundo y que, oye, en la Copa del Mundo lo hizo bastante bien, realmente, con Argentina, y que los partidos puntuales que está teniendo los tiene muy buenos, pero es eso, la falta de disciplina es lo que le baja el nivel totalmente. Entonces yo le intentaría buscar una salida, yo creo que en Italia no sé si está empujando por él, se hablaba de Juve, se hablaba de Inter, un intercambio con Çalhanoğlu, bueno, lo que sea, pero igual una salida sí que hay que buscarle por un buen dinero, sí que habría que liberarle por ahí. Yo es lo que dice Cristina, o sea, si está en forma y está centrado la temporada en el equipo, es para mí top 5 o top 3 jugadores del Atlético de Madrid en ese momento. Luego ya, si tenemos víspera de Mundial o tenemos víspera de clasificatorio para la Copa América, por ejemplo, ya sí que se le va un poco, entonces, pues igual lo mejor es sacar este año, que puedes este mercado todavía sacar algo de dinero por él y luego ya te quitas esa incertidumbre de qué pasaría este año si no da más nivel, pierdes dinero. Entonces, estoy con Julio en lo de buscarle una salida de Paul. Ruggeri, ¿qué os parece el fichaje de Ruggeri? De lateral izquierdo. Bueno, Yo soy bastante... Sí, sí, dale. no, yo la verdad que no lo conocía. Bueno, había visto algún partido del Atalanta, pero he de decir que no le tenía puesto en radar. Pero oye, creo que sin verlo, tengo la sensación de que mejora un poco lo que tenemos porque nuestros laterales es una zona a mejorar. Y bueno, un jugador joven que, bueno, te ha costado sí 20 millones, pero creo que al final es una inversión que tiene sentido hacerla porque es un jugador joven que parece ser que es muy de ataque, que es muy robusto, que pone buenos centros, que es un poco, tal vez, es un fichaje pensado a ayudar a Baena en el campo, ¿no? Para que pueda meterse más por dentro Baena y coger más la banda Ruggeri. Y lo que digo, que sale mal, bueno, creo que es un jugador que al menos algo de inversión puedes sacar. Creo que la edad es clave y en Italia va a tener siempre muy buen mercado si consigue al menos pues ser titular, jugar partidos. Pero lo que digo es que apenas lo conozco, pero los vídeos estos que he visto típico de highlights, que sí, que ahí pone las mejores jugadas, obviamente, pues creo que mejora lo que tenemos, esa es la realidad. ¿Vosotros cómo lo veis, Julio? Soy un poco crítico con este fichaje, me parece que totalmente lo que dice Cristina, que es un fichaje que el Atlético tiene que hacer, tiene que buscar ese perfil de jugador joven, que a lo mejor no te valga tanto, pero que sepas que va a tener mercado, o sea, que vas a sacar rentabilidad por él con un poco que haga en el equipo, pero sí que a lo mejor no es la solución instantánea que necesita el Atlético para el lateral izquierdo, porque yo lo que le he visto me parece que está un poco verde todavía, pero bueno, que ya lo que tenemos en el lateral igualmente pues un poco lo puede mejorar, pero yo pensaba que iban a ir a por un lateral algo más hecho, algo más que fuera más titular
porque yo lo que le he visto, le falta en salida de balón, no me convence del todo. Sí que es verdad que hace buenos centros, que eso para Sorlo, si es de titular y demás, puede beneficiarle bastante y tiene buen físico. Entonces, como proyección, a mí me ilusiona mucho, pero sí que a lo mejor no es esa solución instantánea que yo me pensaba que iban a ir ya. Si venden a Galán o algo así, fichan a otro más titular y tienen a Ruggeri de suplente, sí que me parece algo mejor, pero si no, sí que me entran un poco más de dudas. Yo creo que todo lo que venga en el lateral izquierdo será mejor que Javi Galán, Ya. básicamente. Pero sí que, o sea, mi ilusión es un chaval joven que está jugando ya con Italia sub-21 y seguramente suba. Si es titular en el Atlético de Madrid y lo hace bien, seguramente acabe en la absoluta de Italia. Pero lo que se hablaba de Teo, yo sigo ahí todavía y me quedé en Teo, aunque muchos atléticos no lo quieren por todas las cosas que dijo, pero se pedían 25 millones desde el Milan. Entonces, quieras que no, acabas de poner 20 por Ruggeri, que es una incógnita en cierta parte. Y el año pasado estabas poniendo 35, llegaste a poner por Hanko, que también era medio incógnita. Entonces yo me quedé ahí con Teo y con el mal sabor de boca de no saber cómo acabaría aquí jugando. Bueno, yo creo que al final es un jugador joven que yo creo que puede destacar. No lo conozco mucho, obviamente, pero bueno, al final es un jugador con proyección y lo que decís. Y al final se puede complementar con Javi Galán, que a mí no me parece tan mal lateral izquierdo, la verdad. No le Mm, había dado oportunidades en temporadas pasadas. Yo creo que tampoco Simeone le había dado unas oportunidades de minutos como para poder consolidarse en el lateral izquierdo. Que no sea para ser titular, de acuerdo, pero yo creo que tampoco están de complemento los dos. Uno más veterano y otro más joven pueden funcionar bien. Y Reinildo que salga, obvio. No, pero si el problema, a mí Javi Galán no me parece mal jugador, no me parece mal futbolista, de hecho me parece que para el reto que tiene siempre por delante en Atlético de Madrid, cumple. El problema es que cumple cuando juegas contra un Betis, contra un Sevilla, contra equipos de la liga, en general cumple. Ahora te viene un Bayern, un Liverpool, un PSG y le cuesta y no es culpa suya, evidentemente, es culpa del club que le tiene ahí como parche y al final ha acabado siendo titular, pero es lo que decís, hombre, yo ahora mismo sí que le veo pues a lo mejor más de suplente y a mí no me importaría quedarme a Javi Galán, siempre y cuando, pues eso, tengas un Ruggeri que te cumple, que se hace con el puesto, y yo creo que viene con ganas el italiano, y a mí en ese sentido, pues bueno, un poco me ha ganado de no conocerle a ver que tenía muchísimas ganas de venir al Atleti, pues eso puede significar oye, lo de todo y a lo mejor al menos la primera temporada, hasta que se adapte un poco, rinda bien. Y bueno, y luego el crack que yo creo que es Alex Baena, en el que ninguno ponemos duda. Es que es un jugadorazo y unos números terribles. ¿Cómo lo veis? Ni es el fichaje, o sea, es el fichaje que necesitaba el Atlético de Madrid, es Alex Baena, o sea, tenía nombres y apellidos y ha venido por suerte. Es que toda la carencia que había este año en la banda izquierda, que parecía que no había banda para atacar, o sea, solo atacaban por la derecha, la banda izquierda estaba ahí un poco desierta, un poco apartada, pues como Alex Baena, que es uno de los mayores creadores de juego de Europa, y por el precio que ha venido, que para mí me parece bastante barato, 45 millones por un jugador como Baena, que además es joven, tiene una proyección brutal y es de presente ya espléndido, pues además que puede hacer esas funciones que a mí también me gustaría verlo en esas funciones que hacía un poco Griezmann de bajar, crear juego y adelantarlo, o sea, ser un poco el enlace entre el centro del campo y la delantera. Y yo creo que también puede liberar mucho a Julián. En esas veces que se iba tanto a banda Julián, a banda izquierda, pues ya Julián a lo mejor puede estar más centrado en lo que es en lo que es estar cerca del área para rematar, que al final es lo que mejor se le da. Y oye, a lo mejor algunas cifras más pueden hacer, además de su complemento con Sorlo, que ya lo hizo en el Villarreal y mira qué dupla hicieron. Es un jugador de Atlético de Madrid, o sea, lleva en el ADN Atlético de Madrid. Y por fin se soluciona ese problema de la banda izquierda porque es un jugador que está hecho para un 4-4-2 de banda izquierda. Entonces ya no tienes ese problema de meter a Gallagher que no ha jugado en su vida ahí o confiar en Lino que tuvo una temporada y luego ya no vuelve a ser el mismo. Entonces yo creo que por esa parte tenemos las dos bandas bien cubiertas y Juliano demuestra el nivel que demostró esta temporada y Alex Baena, que bueno, como ha dicho Julio, es de los máximos jugadores que crean ocasiones en Europa o algo así. Entonces, es el fichaje del verano.
Es que yo creo que con Alex Baena, como es un jugador que, bueno, lleva sonando ya prácticamente más de un año, desde el verano pasado, ¿no? Ya se venía hablando, creo que no valoramos lo suficiente lo que acaba de fichar el Atlético de Madrid. Para mí, Alex Baena, voy a ser honesta, me genera un poco la misma ilusión, las mismas ganas que me generó Julián Álvarez, la verdad. Creo que son los dos jugadores más determinantes que hemos fichado en los últimos, pues yo creo que desde que fichamos a Griezmann, fíjate lo que te digo, porque ni siquiera cuando haces ese fichaje estratosférico por Joao Félix no es lo mismo, porque era un jugador prácticamente más desconocido, con una temporada buena. Es que lo de Baena es asentado totalmente en la élite, en la Liga Española, máximo asistente, además un jugador que te va a dar balón parado, que es lo que el Atleti lleva necesitando años, porque te pone bien los corners, te pone bien las faltas, te pone buenos balones, y para jugadores como Sorloth, que además se conocen, o Lenormand, o Jiménez, o algún que otro buen rematador, tenemos a un jugador que no lo estamos valorando lo suficiente, y para mí es top ahora mismo en su perfil. Yo creo que en España, exceptuando pues los típicos, ¿no?, que tienen Barça, Real Madrid, creo que era lo mejor que el Atleti podía fichar, y es un orgullo que él haya querido venir aquí, y dejando por delante pues opciones a lo mejor, no digo de equipos top, pero muchísimo más económicamente jugosas, claro. Es que yo creo que si también se confirma lo de Cardoso, es que tiene un equipazo. Porque al final es un jugador que también se conoce la liga ya, por ejemplo, Cardoso, Alex Baena, ya Sí. sabemos los números que tiene. Y aunque la defensa, por ejemplo, en el Mundial no haya funcionado, pues es que a mí Lenormand y el Lenglet me parecen muy buenos centrales. Sí, pero yo creo que la defensa, a ver, Lenglet, bueno, yo puedo entender que lo hayas fichado porque ha venido libre, ha hecho buena temporada, pero yo a Lenglet no lo veo titular. Si tienes, o sea, creo que el Atleti necesita un central. Se habla del Cuti y hay mucha gente que dice, es que el Cuti 50, 60 millones es una barbaridad. Lo es, pero es que creo que el Atleti necesita un central que acompañe o a Lenormand o Jiménez si no se acaba yendo, o yo creo que la pareja debería de ser un perfil Cuti, un perfil serio, un perfil con experiencia, y un Lenormand. Luego ya, pues variantes, puedes sacar al Lenglet algún partido, puedes sacar a Jiménez si no se va, pero aún así necesitas fichar algún central, porque creo que ha sido una temporada, a mí defensivamente ha habido tramos buenos y tramos que el equipo le ha faltado mucho defensivamente, y esa solidez, vamos, el Cholo, si tanto insiste en querer a Cuti, es porque sabe que sus equipos ya tiene un buen delantero, ya tiene un buen centrocampista, necesita mejorar la defensa. Sí, o sea, el Cholo sabe que el Lenglet no puede ser titular. Ha hecho una buena temporada, yo no te digo que no, pero si eres un club como el Atlético de Madrid, que quieres una transición de plantilla de 2 años, de un lapso de 2 años, has hecho el año pasado los fichajes que has hecho con Lenormand, Julián, etcétera, este año tienes que acabar esa transición con un Cuti Romero. Seguramente haya dinero, porque dinero hay. Sí, sí. Otra cosa es que se quiera poner. Otra cosa es que se quiera poner, y si no se pone, pues otra temporada que tienes incertidumbre de defensa. Tienes a Jiménez, que no se sabe si se va a lesionar o va a hacer la temporada de su vida. Pasan los años ya. Y Lenglet, pues es un parche, medio parche. Que para mí, Lenglet, cuando se le ficharon, yo no quería su fichaje realmente. O sea, yo su fichaje si venía para un quinto central, cuarto central, bueno, lo puedo aceptar. Pero para mí lo que necesita el Atleti en la defensa es dos centrales, quiero decir, uno tipo Cuti, que a mí lo único que me genera dudas del Cuti es su elevado precio para la cantidad de lesiones que tiene, pero bueno, igualmente tiene muchísimo nivel, pero bueno, un central que tenga esa categoría. Y luego, para mí, no sé por qué no plantean la opción de Mourinho, que me parece que ha hecho una temporada muy, muy buena en el Alavés, y que, oye, para tenerle de fondo de armario, que recordemos que se ha ido Witsel, se ha ido Azpilicueta y se ha ido Reinildo, que eran opciones a las que siempre recurría el Cholo cuando hay lesiones, que las hay todas las temporadas. Sí, Entonces, sí. ese fondo de armario que, como lo llamo yo, me parece que se tiene que recuperar de alguna manera. Y oye, esta opción de Mourinho, que le tiene, no sé si son por 2 millones, es una gran temporada, que va a tener un gran mercado porque es muy joven, y ya tendrías una defensa bastante completa si consigue fichar a Kut. Total, total. Y yo, por apuntar una cosa más, la clave también va a ser porque, bueno, creo que la diferencia, ¿no?, de
parece ser del mercado del año pasado o el mercado de este año es que los fichajes están llegando pronto, que sí, que todos los queríamos antes del Mundial de Clubs y demás, pero de cara a la temporada que viene son jugadores que van a hacer la pretemporada, que van a estar ya con el equipo, que parece ser que van a ser titulares posiblemente, sobre todo Baena, el primer partido de Liga. Esto no pasó el año pasado. Julián Álvarez llegó a una semana de que comenzara la liga, y cómo llegó, con Juegos Olímpicos, con Copa América, llegó muy cansado. Entonces, ¿qué pasa con el Cuti? Que tengo la sensación de que el Arsenal lo va a alargar lo El máximo Tottenham. posible. O el Tottenham, perdón, el Arsenal. Lo va a alargar, o sea, Levy lo va a alargar lo máximo posible, y creo que va a ser un fichaje que a lo mejor viene con temporada empezada y el Atleti lo necesita mucho antes. Y la opción de Mourinho, a mí creo que además, creo que te cuesta 3-4 millones repescarlo. Hazlo, porque es lo que ha dicho Julio. No tienes a Witsel, no tienes a Reinildo, no tienes a Pilicueta, y alguno más que pueda salir, quién sabe. O sea que para mí ya has hecho, ya tienes a Cardoso, ya tienes a Baena y ya tienes a Ruggeri. Lo siguiente tiene que ser un central. Y ya luego, bueno, sí, otro lateral, tal, pero el central para mí es ahora mismo prioritario. Pero yo iría más a por otro tipo de perfil. Coutinho al final es otro fútbol, la Premier League. Por ejemplo, Mosquera, un perfil más joven. Yo tiraría por un perfil de esos que no tengan tanto dinero. Uf, Ya se Que al final intentó el tienes. año pasado, y aparte de que piden mucho, yo creo que al Cholo no le convencen porque el Cholo siempre tira no, para casa Ya, y al final casa son es argentinos, Argentina. pero uf. no, Yo creo pero que tiene que ser algo más hecho, sí. no, y aparte a mí Mosquera, mira que me gustaba el año pasado cuando lo plantearon, me está dejando más dudas. O sea, Sí, creo este año. que este año en el Valencia, también la sub-21, a mí creo que es el perfil o sea, para fichar a Mosquera, honestamente, yo ficho a Mourinho. Y el Atleti, es lo que digo, necesita un central hecho, y el Cuti lo es, que sí, evidentemente va a ser un fichaje caro, pero creo que es necesario. Es verdad que la Premier es diferente, pero es que el Cuti yo creo que está hecho para jugar aquí, y si el Cholo insiste tanto porque lo quiere, por algo es. O sea, Simeone es así. Si Mosquera no lo ha fichado ya, porque el Atleti lo podía haber fichado sin ningún problema, porque con el Valencia, aparte de que, bueno, están en la situación en la que están y ya han ofrecido un montón de jugadores siempre al Atleti, si no lo han fichado ya es porque a Simeone no le convence, y esa es la realidad. Pero sí que si le fichan al Cutio con los que ya tienen, Simeone yo creo que tiene que dar un salto también como entrenador otra vez. Tiene que meter al Atlético de Madrid en mucho más por la pelea, pero continuado, no que pelee 3 o 4 meses la liga, porque al final el perfil de jugadores que tiene es para al menos ganar algún título. Yo no sé si la liga, la copa o cuál, o la Champions, pero Pero al menos un para mí el título. tema es, para mí el tema es que tenga una plantilla completa, pero completa de verdad. Quiero decir, ahora mismo tiene tres fichajes muy buenos, que oye, que te eleva mucho el techo. Y bueno, aparte de que tengas una plantilla completa, como he dicho, con los centrales, con ese fondo de armario que llamo yo, de completo, con buenos jugadores, en el lateral derecho, bueno, se debería ir mirando la opción de largar un poco a Nahuel Molina y traer a alguien más útil, pero bueno, eso con Marco Llorente se puede cubrir, más o menos. La opción Correa, para mí Griezmann que se haya quedado, pues igual, es un poco un estorbo que se podía haber complementado con otro jugador que no fuera él. Y luego también tener en cuenta que tus rivales son Madrid y Barça, que Madrid ha hecho muy buenos fichajes y que eso también les eleva el techo a ellos. Y el Barça veremos a ver qué fichajes hace, pero si hace un Nico Williams y luego te saca algún fichaje top, pues oye, también hay que tener eso en cuenta. Yo estoy contigo, si completa mucho la plantilla, pues hay que exigirlo, obviamente, pero también hay que tener esos factores en cuenta, yo creo. Si ya se le exigía el año pasado que pelease por todo este año con una plantilla completa, si se dan todos los fichajes, no tiene ninguna excusa para excusarse el mismo de que no se puede pelear por todo porque está Madrid y Barça, como siempre se dijo. Entonces ahí ya habría que tomar medidas, pero no con la plantilla ni con la directiva, sino con él mismo. Total, total, estoy en vuestra línea. Yo creo que con lo que hay ya das un salto en comparación con el año pasado, pero necesitas un central. O sea, creo que todos los buenos equipos que recordamos, ¿no?, del Cholo, han tenido un buen delantero.
y una defensa bastante sólida y un plan defensivo muy bueno. La última liga, esa defensa de 5 al final que se acabó afianzando, tenías a Luis Suárez. En 2014 sabemos decir la alineación del portero al delantero, lo sabemos. Y este año creo que tienes al delantero, Julián Álvarez, tienes al creador, Baena, te falta el Cuti o otro perfil que pueda salir, pero yo creo que el Cuti va a ser el que tengo la sensación de que va a acabar viniendo, pero es necesario. Y en el momento que tú tengas el Cuti y ya, bueno, alguno más ficharán, a lo mejor un suplente para Correa que se marcha, a lo mejor otro lateral, algún en el centro del campo, algún regatador joven, decían, pues con eso ya sí que sí, no valen excusas, no vale ningún tipo de nada. Ahí ya tienes que competir para ganar al menos, o competir por todo y fijarte en algo. O sea, ya este año has competido hasta que ha pasado todo, pero ya el año que viene hay que, con lo que tienes, sería un fracaso, no, o sea, dando por hecho que fichan a todo lo que he dicho, sería un fracaso no levantar un título. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más que nos dejamos en el tintero, si no nos vemos otro día a ver cómo sigue avanzando el mercado para el Atlético. Nada, poco más, yo creo, de momento. Vale, pues eso, pues chicos, muchísimas gracias, nos vemos otro día y que siga el Atlético fichando y generando esa ilusión. Ojalá, ojalá. Ojalá. Gracias. Pues lo dicho, un abrazo. Chao.